Bien, buenos días. Me alegra verlos. Les agradezco que hayan venido. ¿Cuántos han estado en un DHT anteriormente? Veamos sus manos. Uno, dos. Bien. Bien, muy bien. ¿Cuántos de ustedes han visto el DHT por CD o por DVD? Bien, muy bien. ¿Cuántos nunca han escuchado nuestro mensaje? ¿Nunca me han escuchado hablar? Bueno, bien. Ustedes deciden. Les damos a todos la bienvenida. Apreciamos mucho que hayan venido. También queremos dar la bienvenida a todos los que nos ven por Internet. Estamos transmitiendo en vivo por Internet, así que los amamos a todos. Pues estoy consciente de que en otros lugares es una hora distinta. Así que queremos agradecer y dar la bienvenida a la gente por Internet y decirles gracias por sintonizarnos, sin importar la hora que sea donde ustedes estén. Así que en los últimos meses he estado en septiembre, estuve en Sudáfrica, volví a los Estados Unidos y aquí estuve una semana. Luego fui a Australia, estuve en Australia por 3 semanas, regresé y estuve de regreso por 4 días y de ahí vine para aquí. Así que no tengo ni idea qué hora es o dónde estoy. Así que, bien. Vamos a comenzar. Hay un par de cosas que trataremos rápidamente. En primer lugar, si ustedes tienen un manual, trabajaremos con ese manual. Van a notar en la parte de adelante, si tienen un manual anterior, estas son las únicas adiciones que hemos hecho a este manual. Una es, la gente nos preguntaba distintas cosas acerca de si trabajamos con otras personas, trabajamos con otros grupos, qué es lo que otras personas piensan acerca de nosotros. Y para ser sincero, las opiniones varían. Así que adelante hay información de gente que nos respalda. Y de hecho hay varios más que tenemos que incluir ahí. Bueno, lo vamos a hacer próximamente. Pero aquí están varios de los respaldos que tenemos de Sid Roth y el obispo Bill Hammond, Michael Brown de la Escuela de Fuego, Bobby Herrera de San Antonio, David Hogan. Así que trabajamos con todas estas personas bastante a menudo. Por si se preguntan con quiénes nos rodeamos. Así que, si quieren, pueden llamar a estas personas. Ahora bien, si tienen el manual, vayan a la última página del manual. Perdón. En la última página, notarán que la primera palabra dice aviso. Y les da toda la información acerca de este manual. Dice todo el manual. Todo el material en este manual y toda información adquirida durante este seminario de entrenamiento está protegida y se mantiene como información propietaria. Ahora, esto es porque hay asuntos legales, pues hubo personas que tomaron el manual, trataron de cambiar lo que había y de venderlo como si fuera suyo. Así que tuvimos que incluir esto para impedir que hagan estas cosas, pues entonces aumentan otras cosas. Ahora, les voy a decir inmediatamente para que no haya confusión al respecto. En primer lugar, como dice ahí, esta información es transmitida y recibida por ustedes con el entendimiento de que los participantes, ustedes, usarán la información en conjunto con el ministerio de John G. Lake. Pero sobre todo la idea aquí es para ustedes que van a tomar lo que enseñamos y van a hacerlo. ¿Sí? Esta es la esencia de esto. No estamos aquí solamente para enseñar un seminario, no estoy aquí para darles información, estamos aquí para darles información que va a cambiar sus vidas y la de aquellos que los rodean. Así que queremos que lo lleven de regreso y lo enseñen, ¿sí? Ahora, nuestra única estipulación es que lo mantengan puro, ¿sí? Si van a enseñar otras cosas, lo cual prefiero que no hagan, pero si lo hacen, entonces háganlo por separado, ¿sí? Incluso si están haciendo una enseñanza de sanidad divina, no mezclen este material con otro, ¿sí? Hay varios aspectos que iremos hablando al respecto según avancemos, y les diré por qué decimos esto, ¿sí? Como dije, lo veremos según avancemos. Además, quiero que noten la porción baja de la página. Dice, solamente personas y organizaciones que tienen una asociación legal con John G. Lake Ministerios, representados por el Superintendente General Curry Blake, yo, pueden legalmente, y esto es una declaración legal, pueden legalmente usar o representarse a sí mismos como representando los siguientes nombres: John G. Lake Ministries, Instituto de Sanidad Divina, Cuartos de Sanidad Divina John G. Lake y el Consejo Apostólico Internacional. Ahora, todos estos nombres son usados por el Dr. Lake y mantenidos por su familia y dados específicamente a nosotros.
¿Sí? Ningún otro grupo tiene el derecho legal para usar estos nombres, ya sea impreso, por teléfono, conversación. Así que cuando escuche a alguien usar cualquiera de estos nombres, lo primero que deberían preguntarles es, sí que está asociado con Curry Blake, porque la familia nos dio este nombre a través de una palabra de profecía que vino a través del Dr. Lake. Y ustedes dirán, bueno, esto es muy detallista. Pues sí, lo es. Pero la razón es porque hemos tenido incalculable número de personas en distintos grupos que representabanse a sí mismos como John G. Lake Ministries. O dirán, somos basados en el ministerio de John G. Lake. ¿Sí? Basado en no es lo mismo que ser. ¿Sí? El nombre nos fue dado, como ya dije, por la familia. Y por eso soy tan detallista al respecto, pues lo considero, honestamente, un deber sagrado. Y quiero asegurarme de que el nombre del Dr. Lake no es mal usado. ¿Sí? Es por eso que hacemos todas estas cosas. Ahora, si pudieran simplemente, suponiendo que han escuchado esto, si pueden firmar y fechar y luego simplemente sacarlo del libro de notas y pasarlo para atrás. ¿Sí? Vamos a juntar esto. Gracias, Dawn. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿por qué hace eso? Bueno, ya les dije una razón, pero posiblemente una de las mayores razones es porque este mensaje funciona. Y muchas de las cosas que se están perpetrando, como el mensaje de John G. Lake, no funciona. Así que queremos mantenerlo puro, queremos asegurarnos de que lo que ustedes hacen funciona. Y como mencioné, les daré unas estadísticas. De hecho, mientras lo hacemos, les diré que tendremos sesiones de unos 45 minutos y tomaremos unos descansos de unos 10 o 15 minutos. Así que en las mañanas, especialmente, comenzaremos y terminaremos en una hora. Ahora, ustedes tendrán que ayudarme, ¿sí? No predico sermones. Esto está vivo y es real para mí. ¿Sí? Esto no es simplemente un trabajo, no es algo que hago que esté preparado de antemano, está vivo. Así que a veces, algunas veces 2 sesiones van a correr seguidas, ¿sí? Terminaremos haciendo 1 hora 30 minutos en vez de 2 de 45. Algunas veces deberán recordarme para darles un descanso, porque como les dije, esto está vivo y esto es real para mí. Y estoy muy apasionado al respecto y verán que según avancemos, cuán apasionado soy por todo esto. La pasión sale de muchas maneras. Jesús lo manifestó algunas veces llorando y algunas veces haciendo un látigo. Así que algunas veces sale de la misma manera conmigo. Así que si algunas veces suena algo tosco, es porque me propongo serlo, ¿sí? Simplemente no pongo excusas, creemos en lo que enseñamos. Y para ser honesto, estuve buscando este mensaje por años y estaba buscando un mensaje que funcionara. Y al fin lo encontramos. Así que, como le digo a la gente por toda África o Australia, Europa, sudeste de Asia, en todo lugar que hemos estado, más de 20 países, es bueno tener un evangelio que funciona. Es triste cuando tenemos un evangelio que no satisface las necesidades de la gente, porque el evangelio que Cristo predicaba siempre satisfacía las necesidades de la gente. Y eso es lo que queremos hacer ahora. Bien. Aproximadamente estos números están un poco atrasados, pero ya hemos entrenado a más de 40.000 técnicos en sanidad divina. Hemos visto a 9 resucitados de los muertos, de los cuales 2 eran bebés en el vientre que habían estado muertos por 2 semanas y ahora están vivos y con salud. Tuvimos una mujer en la morgue, estaba muerta, de hecho, les contaré algunas de estas historias si es que el tiempo lo permite, pero tuvimos una mujer que estaba en la morgue que había muerto, era budista, y vio mientras estaba muerta a Jesús. Jesús le dijo que regresara y que limpiara su casa. Lo siguiente que supo fue que se levantó de la mesa de la morgue. Estaba con una sábana encima de ella. Cuando se levantó, empezó a decirle al encargado de la morgue, le miró, le apuntó con el dedo y le dijo, debe creer en Dios. El muchacho dejó caer el sujatapapeles y salió corriendo. Bueno, les daremos varios de estos testimonios. Hemos visto cáncer sanado. Cáncer es tal vez lo que más hemos visto sanado. Hemos visto sanados de SIDA. De hecho, ahora desde nuestro viaje a Sudáfrica, mientras estuve ahí, ministré en el centenario y les daremos algunos de estos detalles probablemente en la próxima sesión. Pero hace 100 años el Dr. Lake fue a Sudáfrica
y ayudó a iniciar la misión apostólica de la fe, que permanece ahí hasta el día de hoy. Y en su 100º aniversario me invitaron para ir y hablar en la iglesia madre, que era la misma iglesia que el Dr. Lake pastoreó y fundó. Y mientras estuvimos ahí, logré ministrar en la iglesia y oré por muchas personas. Y mientras estábamos ahí, otro ministerio que estaba a unos 2 horas de camino de allí, como en el medio de la nada, tiene una red satelital muy parecida a TVN, de aquí en cuanto a alcance global, que transmite a más de 200 países del mundo. Y me invitaron para ir y me dieron el micrófono por 3 horas para predicar en vivo a 200 países en forma gratuita. Así que lo hicimos, predicamos las 3 horas, oramos por personas y testimonios y más cosas han sucedido en este viaje sudafricano. Y tenemos literalmente cientos de testimonios. Cáncer, SIDA, bueno, SIDA fue lo principal que oramos ahí. Epilepsias, no sé de un caso de epilepsia que hemos orado que no ha sido sanado. Leucemia, tuberculosis, ceguera, hemos visto sanados, vino gente, oramos por ellos y Dios abrió sus ojos. De hecho, un hombre tenía un ojo de vidrio y empezó a ver por el ojo de vidrio. Hubo sordera sanada, síndrome de Down, hemos visto varios casos de síndrome de Down que han sido sanados, inclusive hasta el nivel del ADN en sus cromosomas había cambiado y la estructura esquelética había cambiado y vuelto a la normalidad. Falta de órganos u órganos removidos, las extremidades, piernas extendidas, todo este tipo de cosas. Solo estoy tratando de darles una idea y según vayamos entrando en la enseñanza de estas cosas, verán que esto sirve porque la mayoría, si bien no oyeron nuestra enseñanza, más que seguro han oído mucha enseñanza sobre sanidad. Pues no vine a dar otra doctrina de sanidad. Ustedes ya conocen la doctrina de sanidad. Lo que vine a hacer es a activarlos, mostrarles lo que ustedes ya tienen. No tanto a impartir. La impartición es escucharlo. ¿Sí? Es la palabra. Y es conocer quiénes son en Cristo, que era el mensaje del Dr. Lake, lo que permite obtener los resultados que van a obtener. Amén. Así que vamos a ver muchas cosas. Ustedes ya saben. Bueno, nuevamente les digo, vamos a entrar en un poco de historia en la próxima sesión, pero como adelanto, el Dr. Lake, en su apogeo principalmente de 1914 a 1920, mientras estaba en Spokane, registraron más de 100.000 sanidades durante un periodo de 5 años, que en promedio son unas 20.000 sanidades por año. Hoy en día, el ministerio de John G. Lake, a través de todos nuestros técnicos que entrenamos en los últimos 8 o 9 años, registraron un promedio de unas 30.000 sanidades por mes. Así que los viejos tiempos siempre fueron para ser superados, ¿no? Nunca recuerde pensando que los viejos tiempos se fueron. Los viejos tiempos son ahora mismo. Y debemos construir y levantarnos sobre los hombros de aquellos que estuvieron antes que nosotros. No para estar en sus sombras, sino para levantarnos sobre sus hombros. Y si hacemos esto, entonces haremos la voluntad de Dios, pues la iglesia se supone debe ir creciendo en fuerza más y más. Y nuestra luz debería brillar más y más. Amén. No deberíamos regresar a ver a los viejos tiempos para tener buenos testimonios. De hecho, estamos en una iglesia cuadrangular que tiene una tremenda historia de sanidad. Tengo aquí inclusive una foto de Amy Semple McPherson cuando estaba ministrando en el auditorio principal en el Día de las Camillas. Y había cientos de camillas en el Coliseo, así que incluso la iglesia cuadrangular, en uno de los cuadrados del cuadrángulo, representa Cristo es nuestro sanador. Así que enfatizamos eso. Una de las cosas buenas que hacemos es ir a los viejos tiempos para entender lo que muchas de aquellas personas entendieron. John Lake, Wigglesworth, McPherson. Mucha gente no sabe esto, pero varios años atrás, yo era el coordinador de misiones para la iglesia cuadrangular en el norte de Texas. Así que he trabajado con la iglesia cuadrangular. Los disfruto. Hace un par de años, inclusive fui a Los Ángeles y estuve en el templo Angelus y logré conocer a Rolf McPherson y estar ahí en algunos de los servicios para bendecir. Así que me gusta la historia pentecostal, pero me gusta por un motivo y es que me inspira a sobrepasarlos y hacer cosas y ver qué es lo que han hecho. Porque si alguien lo ha hecho antes, lo podemos volver a hacer. Amén. Y deberíamos hacer más que eso. Bien. Les daremos varias cosas más según avancemos.
Hay unos, creo que los tengo aquí, si encontrarán probablemente en la mesa de los libros unas tarjetas índice. Si tienen preguntas, escriban su pregunta en la tarjeta índice. Y en los descansos, tráiganlas y pónganlas en la mesa o acá. Y trataremos de responderlas. Ahora, lo único que pedimos es que las preguntas sean pertinentes a la sanidad o el poder de Dios. ¿Sí? Trataremos de no meternos en batallas de iglesias y todo ese tipo de cosas. Para ser honesto, no me importa de qué color es la alfombra, dónde está el piano, ni nada más, ¿sí? De hecho, si me preguntan de esas cosas, es posible que no les guste mi respuesta. Así que no asuman automáticamente que voy a concordar con ustedes, ¿sí? Pero queremos contestar preguntas y también les digo que en el manual, en la parte de atrás del manual, les daremos esto para que puedan verlo incluso durante el descanso. Atrás, comenzando alrededor de la página 92, hay una sección llamada Preguntas y Respuestas acerca de sanidad. Y en ella hay creo que 16 preguntas sobre sanidad. Deben ser unas 16 que tratan, sí, sobre sanidad y responden muchas de las preguntas que normalmente la gente tiene. Así que antes de que escriba su pregunta, vaya a estas preguntas y vea si su pregunta está listada ahí, porque estas son algunas de las preguntas principales. Ahora, si está ahí, entonces no tiene que escribir la pregunta. En caso de que sí tuvieran preguntas, como mencioné, anótenlas y luego tráiganlas y las dejarán aquí. Entonces las veremos y vamos a responder eso durante el transcurso del curso. Entonces, tal vez no las responda leyéndolas directamente, pero si es algo que no es común, entonces tal vez la leeré y contestaré. Así que nos vamos a asegurar de que todos tengan la oportunidad de hacer eso. Además, a ver, aquí, sí. También notarán aquí, de hecho, creo que estamos bien en esto. Sí. Ahora, básicamente, todo lo que hago durante estos 3 días es tomar toda tradición que hemos construido en la iglesia respecto a sanidad y las destruyo. Porque esencialmente, lo que la iglesia tiene, de hecho el mismo Jesús lo dijo, si tienen una Biblia, alguna de estas, las escrituras no están en el manual, lo van a estar en el futuro. Así que si pueden ver en Mateo capítulo 15, aquí estamos. Mateo capítulo 15. Comenzamos en el versículo 1. Decía, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Generalmente la tradición del hombre quebrantará el mandamiento de Dios. ¿Sí? Por eso diferenciamos los mandamientos del hombre y los mandamientos de Dios. Jesús continuó diciendo, de hecho, si van un poco más abajo, dice, vayan al versículo 6, dice, ya no honran a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Jesús dio en verdad 2 motivos para el fracaso. Uno era incredulidad. Ahora, si usted es un creyente, la incredulidad no debería ser su problema. ¿Sí? No existe tal cosa como un creyente incrédulo. Así que olvide la incredulidad. Esto significa que cualquier otro problema que tenga va a caer bajo la categoría de una tradición que viola o anula la palabra de Dios. Jesús dijo, por vuestra tradición habéis invalidado la palabra de Dios. Así que este es el segundo motivo. Incredulidad es el primero, el segundo es, nuestras tradiciones invalidan la palabra de Dios. Así que si no están obteniendo los resultados que Jesús tuvo, o los resultados que Él ha prometido, es una tradición que usted ha aceptado en algún lugar. ¿Sí? Ahora, hago lo mejor que puedo en 3 días para destruir todas estas tradiciones, para que solamente quede la palabra de Dios. Y la palabra de Dios funciona. ¿Sí? De hecho, mientras más sencillo lo mantenga, mejor funcionará. Y esto es algo que vamos a ver. Solamente les voy a decir por adelantado, Dios no nos ha llamado a ser teólogos. Nos ha llamado a ser liberadores
a ser gente que ve los dolores y necesidades de otros y los ayuda. ¿Sí? Nos ha llamado a amar a Dios y a amar a nuestro prójimo como a uno mismo. Esta es la plenitud de nuestro trabajo aquí en la tierra. Amén. ¿No es sencillo? No hacer teólogos. No digo que no aprendan la Biblia, solo digo que no deje que su conocimiento de la Biblia se interponga a la hora de ayudar a alguien. Cuando empiezan a usar la Biblia para dar excusas de por qué Dios no puede ayudarlos, se han enganchado en el área de la teología y en un área a la que Dios nunca lo llamó. ¿Sí? Una cosa que hemos encontrado es esto. El único impedimento para sanidad es que usted cree que hay impedimentos para sanidad. ¿Sí? Todo el resto no es verdad. Es más fácil decirlo así que nombrar todas, pero tocaremos muchas de ellas. Pero les diré esto, pecado no detiene el poder de Dios. Si el pecado detuviera el poder de Dios, no podríamos ser salvos, porque todos estaban llenos de pecado. Tanto es así que la Biblia dice, éramos pecados. ¿Sí? Y si éramos pecado y pecado detiene el poder de Dios, entonces nadie podría salvarse, ya que detendría el poder de Dios para salvar. Y si no puede detener el poder de Dios para salvarnos, porque piensan que puede detener el poder de Dios para sanarnos o cualquier otra cosa. Si Dios nos va a dar lo mejor, nos va a dar todo lo que viene con ello, ¿sí? Así que estableceremos bases fundamentales. Ahora, sí quiero enfatizar esta parte. En el versículo 7, Mateo 15:7 dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Ahora miren, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Dice, si ustedes enseñan los mandamientos de hombres como doctrina de Dios, entonces vuestra adoración es en vano. ¿Entienden? Miren, esto nos dice que en verdad podemos adorar en vanos. Eso es lo que la Escritura dice. Podríamos ir directo a la primera sesión o primer capítulo en el libro, en el manual, y podríamos empezar ahí. No nos va a tomar tiempo pasarlo. Hemos sacado la mayoría de cosas que discutiremos. Así que miren en el capítulo 1. Intentaremos tener algunas cosas en acuerdo. Si no tenemos un terreno común, entonces yo les traeré la Escritura y ustedes me darán tradición de la iglesia o doctrina de la iglesia o alguna otra cosa. Y les voy a contar que ministré cuando estaba en Australia. Ministré en 4 iglesias carismáticas, una bautista, una anglicana, una iglesia pentecostal italiana. ¿Y qué más? Creo que eso es todo, sí. Y todas ellas tenían la misma primera declaración en su declaración de fe. Era, creemos que la Biblia es la regla fundamental de fe y acción. Todas ellas decían eso. Y luego seguían 20 cosas más que decían qué significado entendían de la primera declaración. Ahora, si en verdad creemos que la palabra de Dios es nuestra regla fundamental de fe y acción, no necesitamos las otras 20 cosas. ¿Sí? Pues la Biblia lo es. Sin embargo, tenemos un montón de distintas creencias, un montón de distintos grupos, de distintas iglesias, así que necesitamos un cierto tipo de entendimiento donde todos confluyan. Para ser honesto, predico en demasiadas iglesias, prediqué en todo tipo de iglesias, y algunas de las cosas que digo puede tomarme 15 minutos de rodeos o simplemente se las puedo decir. Es más fácil decírselas, tenemos que bastante información que debemos cubrir en los próximos 3 días. Así que no me importa la doctrina de la iglesia, ¿sí? No me importa la doctrina de vuestra iglesia, no sé si son todos iglesia cuadrangular, asambleas de Dios o cualquier otra. No me importa, lo que sí me importa es la Biblia, ¿sí? Ahora, concuerdo que lo que he visto en la iglesia cuadrangular, doctrina, concuerda con la Biblia, así que no hay problemas con eso. Sí, de hecho, hay solamente 2 iglesias que consideré unirme. Una fue la cuadrangular y la otra la pentecostal de Dios, las 2 principales. No estoy diciendo que esté en desacuerdo con el resto, pero honestamente si la mayoría solamente practicaran lo que dicen que creen, entonces ya estarían haciendo esto. ¿Sí? Porque esencialmente se dan cuenta que la mayoría de las iglesias niegan su propia declaración de fe. Ahora, nuestro mayor problema es, y oro para que ateos y charlatanes, bueno, charlatanes ya entraron por la iglesia, así que no puedo orar por eso.
Pero oraré para que ateos y otras personas no descubran que la mayoría de iglesias ni siquiera cumplen su propia agenda, porque si lo hacen los pueden clausurar, pues por un lado es falsa publicidad. Así que hay muchos problemas ahí, pero esencialmente casi toda iglesia, especialmente toda iglesia carismática, dicen creer en sanidad en la reconciliación. ¿Sí? Sanidad está en la reconciliación, vamos a ver esto. Todo esto se basa en eso, para serles honesto. Tienen que saber dos cosas. Número uno, la sanidad es siempre la voluntad de Dios. Y número dos, la sanidad está en la reconciliación. Si saben que está en la reconciliación, sabrá que siempre es la voluntad de Dios. Es muy simple. Ahora, si la sanidad es siempre la voluntad de Dios, entonces esto significa que todo lo demás acerca de sanidad, quitando de que es siempre la voluntad de Dios y que ya fue pagada, no es verdad. ¿Entienden? En otras palabras, si Jesús pagó por ella y por sus heridas somos sanados, entonces esto significa que cualquier otra enseñanza que tiene algo que ver con nada más que las heridas de Jesús no es verdad. ¿No es simple? Esto me gusta del Evangelio. El Evangelio es simple. La parte mala del Evangelio, y esto es algo por lo que ustedes comprobarán que lo que estaré enseñando esta semana es verdad, es que el Evangelio tiene una característica principal. Siempre causará separación. Siempre. ¿Sí? El Evangelio siempre causa que ustedes tomen una decisión, que se separen de una cosa hacia otra. En otras palabras, el Evangelio siempre presenta la verdad. Y cuando la verdad es presentada, les hará tomar una decisión entre la verdad y posiblemente lo que les han enseñado o han escuchado antes. Así que el Evangelio siempre les hace tomar una decisión, siempre, ¿sí? Así que si es un mensaje del Evangelio, siempre les hará tomar una decisión. Y esta semana les prometo que este mensaje les hará tomar una decisión, ¿sí? Van a tener que tomar varias, de hecho, van a tener que darse cuenta de si esto es o no es verdad. Si lo es, su decisión acerca de si lo hacen o no habrá sido hecha. Deben hacerlo, si ustedes se hacen llamar un cristiano. Ahora, hay un montón de grupos diferentes allá afuera, hay un montón de formas de hacer las cosas. De hecho, recientemente me dieron un libro, creo que se llama Haciendo lo que Jesús hizo o algo así. De hecho, fue emitido por un agente de la Iglesia Cuadrangular, es un manual acerca de sanidad. Es muy bueno, estaba leyéndolo, es así de ancho, pero muy bueno. Y estaba aquí en el área de Seattle una vez y en Los Ángeles, y creo que esto es lo que hacen, dan seminarios, pero la mayoría del material allí parecía muy bueno y lo disfruté mucho, pero el problema con la mayoría de la enseñanza es que es demasiado humana y apunta al aspecto humano en oposición al aspecto divino. Ahora debemos darnos cuenta, y solo estoy cubriendo áreas básicas, que en la iglesia de hoy en día, si quieren moverse en un ministerio de sanidad, principalmente todo lo que necesitan es un título en educación física, fisiología y nutrición, porque de eso se trata sanidad en la iglesia hoy en día. ¿Sí? Se remonta a comer bien o hacer algún tipo de voto y enviar dinero a algún lugar para que Dios escuche vuestra oración. ¿Sí? Si no saben de lo que estoy hablando, son bendecidos. Si quieren saber de qué hablo, vean TVN. Así que, por eso tuvimos que ir por Internet. Obviamente no podemos tener un programa con ellos. Así que vamos a tener que ir a Internet. Amén. El Evangelio no puede ser comprado. Y no pueden comprar sanidad con dinero. ¿Sí? No puede comprarlo, ya ha sido pagado. Fue pagado por la sangre de Jesús, fue pagado por sus heridas. Básicamente, no hay nada que usted pueda hacer para merecer obtenerla. ¿Sí? Es por eso que todo el fundamento de lo que vamos a enseñar es esencialmente descubrir dos cosas. Número uno, no pueden hacer nada para merecer sanidad. Jesús ya ha hecho todo lo que necesitaba hacerse para que puedan obtenerla. Segundo, no pueden hacer nada para hacerse merecedores o dignos para que Dios obre sanidad a través de ustedes. ¿Sí? Así que esto derriba un montón de cosas. Y básicamente a lo que se remonta es, todos estamos aquí por la gracia de Dios. Todos estamos preocupados respecto a la sanidad y con ayudar a la gente. Ahora, de hecho, incluso tengo una lista, creo que la tengo aquí. Sí. Tengo una lista de unos 5 tipos de personas que vienen a estas conferencias. ¿Sí? Usualmente tenemos al enfermo, el curioso, el serio, el escéptico
y el convencido. ¿Sí? Así que probablemente ustedes caigan en una de estas categorías o incluso en un par de ellas, pero tenemos que darnos cuenta en esto y les voy a dar varios otros aspectos. A ver, entiendan, hay tantos grupos de sanidad y distintos tipos de sanidad que la gente dice, bueno, ¿cuál es el mejor método? Bueno, el mejor método en que usted cree ese es el mejor, ¿sí? Hay solamente dos métodos que fueron prescritos por Jesús que se ven en la Biblia. Uno era la imposición de manos. Él dijo, creyentes imponen sus manos sobre los enfermos y se recuperan. Este es un método. Ahora, esto es creyentes ministrando a los enfermos. En el libro de Santiago, en el capítulo 5, dice que si es que hay algún enfermo entre ustedes, no debería, pero si es que lo hay, entonces que esa persona llame a los ancianos y los ancianos vendrán, orarán sobre ellos, ungiéndolos con aceite, imponiendo las manos en el nombre de Jesús, y el Señor los levantará. Así que en verdad, incluso en este punto, todavía hay una oración de fe y hay unción con aceite mencionado en esta área. Así que solo hay dos métodos de sanidad que fueron mencionados en la Biblia que son prescriptos. Uno es la imposición de manos del creyente sobre los enfermos. Se supone que esa es usualmente para creyentes que ministran sanidad, como señalan los no creyentes. La otra es para creyentes enfermos que deben llamar a los ancianos para ser sanados, que deben venir a ellos y orar la oración de fe sobre ellos. Y Dios los sanará. ¿Sí? Ahora, vamos a entrar en detalle según avancemos, pero hay muchos otros métodos que sirven. Sabemos de la mujer con el flujo de sangre, dijo dentro de sí, si toco el borde de su manto seré sanada. Así que ese es otro aspecto, decir dentro de uno mismo y establecer el tiempo para su sanidad. Hay todo tipo de áreas así, la gente habla de paños de oración. Ok, en ningún lugar de la Biblia se nos ordena usar paños para oración, pero funcionan. ¿Sí? Así que no los contrariamos, solamente decimos que ese no es el método que Jesús prescribió. ¿Ok? Ahora, nosotros solemos usarlos. De hecho, algunas de las más tremendas manifestaciones del Espíritu de Dios en sanidad que hemos visto han venido por el uso de paños de oración. ¿Sí? Está en Hechos 19 y lo único que dice es que tomaron paños o delantales de Pablo y los enviaron y era asombroso lo que sucedía. Esto trae ciertos puntos y los vamos a cubrir más adelante. Es que dice que si la gente estaba enferma eran sanados y si tenían demonios, los demonios eran echados fuera. ¿Sí? Lo cual, nuevamente estoy masticando en pedazos para entrar en esto, pero vamos a ver esto según vamos avanzando. Ahora, el motivo por el cual estoy aquí es no tanto para sanarlos, ¿sí? Si están enfermos, honestamente, la mayoría, vamos a verlo de esta forma, muchas personas, especialmente en los últimos 2 años, han sido sanados simplemente oyendo. ¿Sí? Así que si vinieron porque necesitan sanidad, y es bueno eso, pueden ser sanados porque no estamos en contra de eso. Pero el propósito de este seminario no es simplemente sanarlos, es entrenarlos para que puedan sanar a otras personas. Ahora, en el proceso, si están enfermos, es adecuado que sean sanados antes de que ministren a otras personas. Ahora, entiendan esto, si están enfermos, ustedes sí pueden ministrar a otras personas antes de que ustedes sean sanos, ¿sí? De hecho, la manera número 1 de garantizar sanidad si están enfermos es empezar a orar por otras personas, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la ley de siembra y cosecha y funciona, ¿sí? Ahora, así que van a decir, bueno, si estoy enfermo, ¿cómo puedo orar por otros? La Biblia lo dice en Santiago capítulo 5, orad unos por otros para que ustedes sean sanados. Así que es una ley, es bueno. Tal vez si tienen algo contagioso no quieran hacerlo, o tal vez ellos no quieran que oren por ellos si ustedes tienen algún problema contagioso. Pero, en resumidas cuentas, básicamente, como dije antes, toda doctrina, toda enseñanza que dice que Dios no puede o no quiere, o que Dios no puede sanarlo hasta que, o que Dios no obrará a través suyo hasta que, o cosas por el estilo, todas ellas son falsas. ¿Sí? Ahora, tenemos que establecer ciertas cosas y de hecho, déjenme leer una nota que tengo para ustedes. Sí. El propósito de este seminario y el propósito del DHT principalmente está orientado para sanidad en las calles. ¿Sí? Sanidad que funciona en las calles. Esto no significa que solamente es para la calle, también va a servir en la iglesia.
para ser honestos, sirve mejor en la calle. ¿Sí? Es más fácil sanar a pecadores que a cristianos. ¿Sí? Principalmente porque los pecadores saben que no lo merecen. Cristianos han tratado de probar que lo merecen. Han ayunado, han orado, han diezmado, han sido fieles a la iglesia y todo lo demás, y piensan que esto les otorga algo con Dios, y no lo hace. ¿Sí? La sangre de Jesús, sus heridas, es lo que ha obtenido su sanidad. ¿Sí? Bien, muy sencillo. Segundo, esto es acerca de la sanidad en la vida cotidiana, no de cómo tener un mejor servicio. De hecho, para serles honestos, y mucho de lo que vamos a hablar, vamos a enfatizar exactamente lo contrario a cómo sanidad se realiza en la iglesia. ¿Sí? Ustedes pueden hacer en la iglesia lo que estamos enseñando y funcionará, pero una de las cosas que hemos edificado en la iglesia, déjenme darles un ejemplo, es crear la atmósfera. ¿Sí? Crear una atmósfera para milagros, ¿sí? Para sanidad. Ahora, entiendan esto, y si me han escuchado antes, sabrán que nuestro énfasis no está en tener una atmósfera, principalmente porque ustedes no pueden garantizar una atmósfera en Walmart, ¿sí? O en un restaurante, o en cualquier otro lugar. Bueno, de esto se trata. Ahora, lo que estamos diciendo es esto. ¿Creo en atmósferas? Sí. Hay atmósferas, se las pueden sentir, hay distintas cosas, e incluso ustedes pueden promoverlas, pero no. No hay nada en la Biblia que diga que debemos tener una atmósfera para que sanidades o milagros tengan lugar. ¿Sí? De hecho, cuando volvamos el próximo descanso, probablemente les daré un experimento y simplemente enseñarles lo que estoy hablando. Pero quiero que entiendan que esto es acerca de sanidad. En el mercado, es acerca de ser capaces de ministrar sanidad a cualquiera, en cualquier lugar, a cualquier hora, por cualquier cosa, ¿sí? Para que ustedes puedan hacer esto y no van a tener una hora y media de alabanza sobre el sistema de parlantes en Walmart, antes de que ustedes vayan al pasillo 3 y empiecen a orar por la gente. ¿Sí? Así que no pueden entrar en una atmósfera, ustedes deben ser la atmósfera. Deben ser capaces de entrar y su presencia crea la atmósfera. ¿Sí? Ahora, esta primera sesión es distinta. Si han visto el DHT anterior, usualmente matamos lo que llamamos vacas sagradas. Ya saben, las tradiciones edificadas. Usualmente 3 días completos y simplemente trabajamos en ellas. Hay unas 30 de ellas. Estamos haciendo algo distinto. Lo hicimos en Australia y vimos una gran diferencia y me gustó. Así que hacemos algo distinto. Ahora venimos y les daremos una historia y entendimientos básicos y vamos a matar la mayoría de estas vacas sagradas hoy. ¿Sí? Vamos a ir a través de la lista y cuando sacamos todo esto del camino, podemos entonces pasar el resto de la semana en verdad administrando y entendiendo de dónde viene la sanidad y cómo obtenerla. ¿Sí? Esto hace las cosas más fáciles. Además, esto enfurece a la gente religiosa al inicio. Y bueno, pueden irse y tendremos un buen momento después de esto. Así que no tengo mucha paciencia con gente religiosa. Ustedes entienden, cuando digo religioso, no uso el sentido bíblico de la palabra, que significa alabar y estar en comunión con Dios. Estoy hablando del uso común de la palabra hoy en día, que significa tener un ritual y estar más interesado en el ritual y el proceso que en los resultados. ¿Sí? Técnicamente lo que hoy llamamos religión debería haber sido llamado fariseísmo, porque hoy en día la gente se enloquece por cómo se hace y cuándo se hace, en vez de que las personas sean liberadas. Así que he tenido gente que me pelea y discute, vienen a mí con un montón de cosas y les digo, lo que van a recibir en los próximos 3 días, les prometo que será la verdad. ¿Sí? Y no es teoría, no es un libro que leí, es lo que hemos comprobado. Es lo que vivimos, es lo que vemos, lo hemos comprobado y funciona. Y funciona ahora. Entenderán en cierta forma por qué soy de la manera que soy. Parte de esto supongo que es porque soy texano. Puede ser, no sé. He conocido a algunos otros texanos que no son así. Pero hay un par de texanos allá abajo que son algo así, no sé. Pero parte de esto es también el entorno en el cual venimos, pues tuve una hija que murió. De hecho, el lunes ella hubiera tenido 30 años. De hecho, debido a esto, no solo porque murió, sino que ella nació con un tumor angiomatoso, que cuando ella nació, el tumor era tan grande como mi puño y estaba en su lengua. Y su lengua estaba fuera de su boca, era una cosa muy horrible. Normalmente llevo unas fotos, pero no las tengo aquí conmigo.
Y debido a esto, ya habíamos creído en sanidad, pero empezamos a buscar sanidad. Y honestamente me senté bajo los mejores maestros del mundo en ese momento. ¿Sí? Y esa era la mejor enseñanza sobre sanidad en ese momento. De hecho, ahora es la segunda mejor enseñanza que hay hoy en día. ¿Sí? Esta es la mejor enseñanza, para ser honesto con ustedes. Ahora, principalmente porque es la Biblia. Es sencillo y esto obtiene resultados. Lo que estábamos enseñando antes, lo que nos han enseñado, obtenía resultados, pero no lo suficiente. Y no suficientemente rápido. Por eso mi hija murió cuando tenía 3 años. Así que ella murió el 13 de febrero de 1981 y la enterramos al día siguiente, el día que era de San Valentín. Y mientras estábamos junto a la tumba, allí en McKinney, Texas, hice un voto a Dios. Pues cuando ella murió, llamé a todos los que me habían enseñado. Tenían todos sus cassettes, tenía todos sus libros, fui a todos sus campamentos y sus reuniones. Y cuando ella murió, llamé a todos ellos. Llamé como a unas 6 o 7 personas distintas y no pude conseguir a ninguno de ellos. Nadie contestó el teléfono. En primer lugar, no tenía sus números, no estaban en la lista, y no pude alcanzar a ninguno, así que hablé con varias secretarias que básicamente me dijeron que mi hija estaba mejor donde estaba. Así que, bueno, obviamente me enfurecí, así que sin poder conseguir a nadie cuando estaba junto a la tumba, le hice un voto a Dios y dije, Dios, no hubo ningún hombre para mí cuando necesité de uno, pero si tú me enseñas, si tú me guías en esto, entonces yo seré ese hombre para alguien más algún día. Y tal vez ellos no tengan que tener una tumba. Así que inmediatamente empecé a estudiar sanidad en una nueva forma y distinta manera. Y continué buscando. Van a escuchar más acerca de esto según avancemos, pues esto es parte de nuestra historia, pero escuchamos acerca del doctor John G. Lake en toda mi investigación. De hecho, recién hallé unos cassettes viejos de entrevistas que había hecho con George Stormont, quien fue el acompañante de Smith Wigglesworth por 7 años. Había viajado con él, ministraba con él. Albert Hibbert, que era otro confidente de Wigglesworth. Y todas esas entrevistas que había hecho por teléfono con la mayoría de estas personas. He entrevistado más de 100, entre 125 y 130 personas. Algunos estaban con Wigglesworth, pero la mayoría, más de 100, habían trabajado con el Dr. Lake. Así que empecé a buscar a estas personas haciendo llamadas telefónicas. He hablado con gente de la familia, he hablado por todo lugar y entonces finalmente escuché de la hija de John Lake, Gertrude, que estaba viva y estaba casada con Wilford Reid. De hecho, vivió aquí en Kennewick, Washington. Lo llamé hace poco, encontré los cassettes de las entrevistas que hice por teléfono. Por 6 años me relacioné con ellos y todos los lunes los llamaba por teléfono y les hacía preguntas y grababa las conversaciones. Y él me contestaba y yo preguntaba por lo del Dr. Lake, qué enseñaba, qué creía, cómo oraba, siempre, simplemente todo aspecto. Wilford Reid me daba las respuestas y yo me pasaba toda la semana yendo a la Biblia y cerciorándome que la respuesta era correcta y que era bíblica. Para el siguiente lunes tenía toda una nueva lista de preguntas, así que lo llamaba de nuevo y comenzaba otra vez. Así que hicimos esto por unos 6 o 7 años. Y de hecho, justo antes de morir nos pasaron el ministerio a nosotros. Les daremos más detalles al respecto según avancemos, pero en esto encontré que todo lo que había sido enseñado acerca de sanidad era incorrecto. Todo me refiero a todo, ¿sí? Y como mencioné, me senté bajo los mejores maestros en su día. Renuncié a trabajos, subí a mi familia en el auto y sin promesa de trabajo, sin dinero, sin gasolina, sin nada, los subí al auto y los llevé a través del país. Y cuando llegué conseguí trabajo y un departamento. Vivíamos en un motel hasta conseguir un departamento, lo que sea. Y cada vez que la iglesia abría, yo estaba allí escuchando. Compré todos sus cassettes, sus libros, estudié, hice preguntas, hice todo lo que podía hacer. Eventualmente me terminé yendo y la última persona con quien pasé el tiempo, y probablemente el mejor tiempo que he pasado espiritualmente, fue con el doctor Lester Sumrall. Fui a South Bend, Indiana. Fui allí inicialmente a trabajar y luego traje a mi familia.
Y cuando finalmente llegamos ahí, los reuní a todos, mi esposa y yo, fuimos a trabajar para la iglesia del Dr. Sumrall y atendíamos a pedidos de oración por teléfono y pude pasar tiempo con el Dr. Sumrall. Logré verle orar, oírle orar, logré ver cómo operaba en el Espíritu. Y para ser honestos con ustedes, de todos los hombres de Dios que conocí, sigue siendo de lejos el más piadoso hombre de Dios que he conocido. Simplemente tremendo, simplemente no solamente en poder, sino en autoridad, dominio, entendimiento, sabiduría. Él fue la primera persona que me enseñó que podía ser espiritual y normal al mismo tiempo, práctico. No tenía que ser extraño, no tenía que, bueno, ya saben, sacudirme, temblar, caerme al suelo para que el espíritu opere a través de mí. No estoy en contra de estas cosas, solamente sé que hay un tiempo y un lugar para ello, ¿sí? Y si estamos llamados a ayudar a la gente, debemos ser reparados lo más que podemos. Pero necesitamos empezar a ayudar a la gente. La mayor parte de nuestro tiempo en la iglesia se enfoca en nosotros, y el corazón de la cristiandad es alejarse del egoísmo, no moverse en él. Sin embargo, casi todo servicio al cual la gente va está orientada a restaurarlos o algo por el estilo, a tal punto que nuestras mentes están desenfocadas de la gente y estamos más enfocados en nosotros. Estamos asegurándonos que estamos perfectos y que todo es maravilloso, solamente que al mismo tiempo hay gente caminando por la calle que se están muriendo, están camino al infierno, están enfermos, en mal estado, doloridos, necesitan ayuda y sin embargo lo que queremos es ser tan espirituales. Ya saben, queremos llegar a esas profundidades de espiritualidad donde tenemos polvo de oro, plumas, aceite y todo lo demás que está sucediendo. Sin embargo, hay gente caminando a metros de nosotros que están yendo al infierno. Y sin embargo, queremos llamarnos espirituales. Eso no es espiritual, es egoísta y es incorrecto. ¿Sencillo? Ahora, cuando Jesús estaba hablando de la gloria, no estaba hablando de una nube. Estaba hablando de los muertos siendo resucitados. Estaba hablando de enfermedad siendo derrotada. Estaba hablando de gente llegando a conocer a Dios. ¿Sí? No es una manifestación que cualquier bruja o un buen ilusionista pueden elaborar. Sí, este es uno de los problemas en la iglesia, que estamos tan colgados en manifestaciones sobrenaturales que cualquier persona que viene y es un buen showman puede guiar a la iglesia completamente en la dirección equivocada. Necesitamos volver a la Biblia, al Evangelio. Necesitamos volver a lo que Jesús dijo y hacer lo que Él dijo. Miren, acá hay un detalle. La fe no es magia y no siempre es espectacular. Usualmente, fe es hacer la misma cosa a diario. Es poner un pie delante del otro. Es ser fiel a diario, es ser constante a diario. Es caminar con Dios a diario y es tocar vidas a diario. Amén. No es acerca de la piel de gallina, no es acerca de polvo de oro, ¿sí? Es acerca de qué efecto tenemos en esta tierra. Somos la luz de este mundo. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, y luego dijo, ustedes son la luz del mundo. Y Él también dijo que nosotros somos la sal, ¿sí? Y entonces, si el mundo está decayendo, se está deteriorando, es porque la sal, la iglesia, no está salando la tierra. Amén. Así que debemos convertirnos. Tenemos que empezar a cumplir nuestro destino, el cual es simplemente comenzar a afectar al mundo a nuestro alrededor. No me importa cuán buenos servicios tienen. No es un avivamiento, a menos que cambie su comunidad. ¿Sí? Si solo cambia a la gente de la iglesia, no es un avivamiento. Bien, tengo que enviarlos al descanso en unos 2 minutos, pero les digo esto para darles algo en que pensar. En ningún lugar del Nuevo Testamento se nos anima a tener un avivamiento. Ni una sola vez. Sí, dice despertad a justicia, ¿sí? Y eso es prácticamente todo. Nunca nos dice que tengamos avivamiento, pues asume que estamos vivos en Cristo, ¿sí? La iglesia no debería necesitar avivamiento. Yo no persigo eso. No voy a avivamientos todo el tiempo. Vivo avivado. Donde quiera que voy, es avivamiento. ¿Sí? Porque tocamos vidas, hacemos la diferencia. Amén. Así que si están listos para trabajar, cuando regresemos, vamos a comenzar. Si no, esta es su oportunidad para correr. Así que vamos a tomar un descanso de unos 15 minutos. Vamos a comenzar a eso de las 10:15.